Ok, bien. Eh, ¿Qué me pueden decir acerca de las colecciones? A ver, ¿qué entendieron de colecciones? A ver, ¿alguien se anima a decirme, bueno, las colecciones son tal cosa, lo que vimos de colecciones es tal cosa? ¿Mm? Es, ¿Qué- es un conjunto. Bien, podemos decir que una colección es un grupo, ¿no?, de elementos. ¿Está? Perfecto, un conjunto podría ser en algunos casos. Bien. Y si no tuviesen colecciones, ¿sí? Si no tuviesen colecciones, ¿de qué manera manejaban ustedes esos conjuntos de elementos? ¿Usando qué, Con qué, los qué arreglos. estructura? Con los Arreglos. arreglos, exactamente, ¿sí? Ahora bien, ustedes empezaron a encontrar algunas diferencias, ¿sí? Así como encontraron similitudes, algunas diferencias entre las colecciones y los arreglos, ¿no? A ver, ¿alguna diferencia? Que no son estáticos como los vectores. Exactamente, que no son estáticos, es decir, Son pueden dinámicos. crecer o decrecer dinámicamente. ¿Estamos? Ustedes crean un objeto de tipo colección y le pueden meter elementos y le pueden quitar elementos, ¿sí? O le pueden seguir agregando elementos las veces que quieran, ¿no? Hasta que el único límite sería la memoria RAM, en ese caso. Exactamente, esa es una de las grandes diferencias, que es una colección de elementos, un conjunto de elementos, un grupo de elementos, ¿sí? Permite coleccionar elementos de manera dinámica, ¿sí? O sea que cuando yo creo la colección no tengo que establecer el tamaño. En algunos casos sí puedo establecer el tamaño, pero es, digamos, a modo de formalidad, ¿no? Si yo puedo hacer un new, por ejemplo, de una colección X de tantas posiciones, pero es para reservar ese espacio, pero después puedo seguir agregando y no hay problema, ¿no? Perfecto. Ahora, eh, cuando usaban arreglos, ¿sí? Cuando usaban arreglos, ustedes, bueno, Miguel, cuando usaban arreglos, ustedes tenían que usar alguna clase, tenían que importar alguna clase especial para trabajar con arreglos. A ver. No, pero además lo teníamos que dimensionar. Claro, o sea que justamente eso es lo que decía el compañero de que eran estáticos, que cuando ustedes lo creaban le daban la dimensión, el tamaño a un arreglo. Y un arreglo, ¿sí? Es nativo, podríamos decir así, de Java, y Java lo maneja como si fuera un objeto, ¿no? Directamente creaba un arreglo de la misma manera que creaba un objeto del tipo que yo quisiera. Pero en el caso de las colecciones, ¿qué pasa con las colecciones? Hay que Y Puede bueno, importar. guardar objetos que no sean primitivos. O a ver, con las colecciones. A ver, yo quiero crear una colección. ¿Qué tengo que pensar primero? ah, ¿qué A estructura de ver, datos va a tener Tipo, la colección? ¿qué tipo, claro, qué estructura de datos voy a querer en la colección? Es decir, si quiero una lista de elementos, si quiero un conjunto de elementos, o si los elementos los voy a guardar en forma de pares ordenados, ¿no? Clave-valor. ¿Se entiende? Tengo que pensar, ¿qué quiero guardar? ¿Sí? Y dependiendo de eso, ¿qué tengo que hacer? Importar la clase de la colección que voy a usar, ¿no? ¿Es así o no es así? sí, sí, sí. Bueno, entonces, y ustedes fueron dándose cuenta de que existían distintas clases para manejar colecciones, ¿no? Es decir, que hay un framework de colecciones, hay un API, hay una librería que nos permite manejar las colecciones. Exactamente. Hola, Pau. Ahora, ese framework, ese API de colecciones, está ordenado jerárquicamente, ¿sí? Y fíjense ustedes acá, hay tres tipos de colecciones diferentes que heredan directamente de la madre de todas las colecciones, que es collections. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está? Vieron que de collection derivan tres familias, ¿sí? Tres subfamilias, por decirlo de alguna manera. Set, list y queue. Ahora pregunto, ¿qué es un list? ¿Qué propone una colección de tipo list? ¿Qué es un list? Sería como un arreglo, pero dinámico, sin un límite.
Bien, o sea que el list lo que propone es una lista de elementos, algo parecido a un arreglo, ¿sí? Una lista, un list es una lista de elementos, ¿tá? Es una lista de elementos. Y se dice que es una lista ordenada. Pero el orden, ¿saben a qué se refiere en un list el orden? Cuando dice list es una lista de elementos ordenados. Se A refiere que a que si, cada elemento tiene su posición. claro, y que cuando los recupero en el orden que los puse, de la misma manera que en un arreglo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acepta duplicados. O sea, yo tranquilamente en una lista puedo meter elementos duplicados. ¿Sí? Acepta duplicados. Es decir, puedo poner, si mi lista es de cadenas, es de string, podría poner 2 o más cadenas iguales. Si mi lista es de clientes, podría poner 2 o más clientes iguales. ¿Está? Bien. Y como implementaciones de list, ¿sí? Hay 3. ¿Sí? Existen 3. La más conocida es ArrayList. ¿Sí? La más conocida es ArrayList. Vector es igual que ArrayList. ¿Sí? Vector es igual que ArrayList. ¿Sí? También es una lista, pero ¿saben qué? Todos los métodos de vector están sincronizados, o son synchronized, se dice. ¿Qué significa esto? Que están preparados para ser accedidos en un ambiente concurrente. No entiendo qué me estás diciendo. Bueno, imagínate que tenés acá una lista de elementos. Nosotros suponemos que sea. Tengo acá una lista de elementos, ¿sí? Y me interesa que varios hilos, que varios procesos al mismo tiempo accedan a esta lista. ¿Qué podría llegar a suceder? Y que 2 hilos quieran acceder al mismo dato al mismo tiempo y provocaría un conflicto. Entonces, Vector tiene todos sus métodos sincronizados. Los métodos para agregar elementos, para sacar elementos, para recorrer la lista, ¿sí? Están sincronizados. Es la única diferencia. ¿Tá? Entonces, si yo quiero crear una lista, podría hacerlo tanto con un, perdón, tanto con un ArrayList, ¿sí? O con un vector. Cualquiera de las dos formas podría crearlo. El linked list también es igual, solamente que agrega un índice, ¿sí? El linked list es una lista enlazada, agrega un índice, ¿sí? Un índice. Y eso ayuda a cuando a la lista que creo necesito que sea rápida para recorrerla, por ejemplo, ¿sí? Entonces podría crear un linked list tranquilamente, ¿sí? Ahora, fíjense que el linked list también hereda de queue, ¿sí? Queue, ¿qué significa queue? ¿Qué es queue? Una cola. Una cola, exactamente, o una fila, como en un supermercado, ¿sí? O en un banco, ¿sí? Cuando hay una fila en un banco, ¿sí? ¿Cómo entran los elementos o cómo salen los elementos? ¿Cómo salen las personas? ¿Sí? ¿O cómo son atendidas las personas en una Por el fila en un orden banco? que se ingresa. Claro, o sea que el primero que llega, ¿sí? Es el primero que se muestra. Es el primero que sale, ¿no? El primero que Claro. llega es el primero que sale. Exactamente. Ahora, imaginen, en lugar de una fila, una pila, ¿sí? Por ejemplo, una pila de platos. ¿Tá? ¿Cómo saco los platos de la pila? ¿Cómo podrías? Imaginen que están en un tubo y yo accedo solamente al último plato. En Es el último complicado. arriba. Claro, o sea que el último plato que pongo es el primero que saco. Es un LIFO, list, ¿sí? Last input, el último que entró, es el primero que saco, ¿no? Bueno, entonces, esta interfaz queue, ¿sí? Permite que yo a las listas las maneje o como una fila, ¿sí? El primero que entra, el primero que sale, o las maneje como una fila o como una pila, ¿sí? El último que entra es el primero que sale, ¿sí? Tiene métodos especiales. Además de los métodos normales de agregar, ¿sí? El add para agregar, ¿sí? El remove para remover, en fin. Bien, perfecto. Ahora, vamos a la otra familia. Vamos a la familia del set. ¿Qué propone el set?
porque también es una colección, pero ¿qué concepto da el set? ¿Qué es No set? acepto duplicados. No, no se pueden repetir los elementos. Bien, ¿y qué significa set en inglés? ¿Qué es set? Conjunto. Es un conjunto, un set es un conjunto. Y en matemática, ¿qué es un conjunto? Es un grupo de elementos que no se repiten, ¿sí? Entonces, eso es un set. El set propone, ¿sí? El set propone que es un conjunto de elementos sin duplicados, ¿sí? Es un grupo de elementos sin repetirse o sin duplicados. Bien. Entonces ahora yo les hago esta pregunta. Si a mí me dan dos elementos, dos objetos, ¿no? Supongamos, me dan dos strings. ¿Cómo los comparo? Para saber si son iguales. O si son distintos. Comparator. No hablen boludo. Con el hash code, no. No, ¿cómo lo comparan ustedes dos objetos? Equals. Con un comparator. Claro, con el método equals, ¿no? Equal, como ustedes quieran decirle. Exactamente. Es decir, si a mí me dan dos objetos y quiero saber si son iguales, los comparo con el equal, ¿no? Esto es igual a esto, pero no los comparo los objetos con el igual, ¿sí? Los comparo con su método equal. Bien. Si yo meto string en un set, si meto string no la creé yo, esa clase la creó el que creó Java, el que creó el lenguaje, ¿sí? Y string redefinió el método equals, ¿sí? Lo tiene sobrescrito, ¿tá? Ahora, si yo voy a meter en un set, por ejemplo, objetos de tipo cliente, por ejemplo, una clase de cliente que haya creado yo, voy a tener que redefinir, sobreescribir, ¿sí? El método equals para poder determinar cuándo dos clientes son iguales, ¿sí? Si en esa colección set voy a meter autos, y auto es una clase que yo he creado, voy a tener que sobreescribir el método equals para determinar cuándo dos autos son iguales, para que el set se dé cuenta cuando meta autos si ya metí uno parecido. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Esto sería eso que hace en la clase que dice equals and hash code? Exactamente. Lo haces en la ¿Saben? clase. No, hijo, son métodos. Miren, hay un pequeño problemita, que estamos viendo esto de colecciones sin haber visto relaciones, ¿sí? Y en relaciones uno ve herencia. Ustedes se habrán dado cuenta, cuando crean una clase, que, por ejemplo, crearon una clase auto, ponele, y pusieron en auto los métodos avanzar y retroceder. Y cuando crean el objeto auto, cuando hacen un new de auto, ponen punto y ven el método avanzar y retroceder. Pero también ven otros métodos que ustedes no crearon, como por ejemplo equals, hashcode, notify, no sé, ¿se dieron cuenta que aparecen más métodos de lo que ustedes crearon? Bueno, ¿por qué? Porque todas las clases que ustedes crean, ¿sí? Todas las clases heredan implícitamente de una clase que viene en el API de Java, que es la clase object, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean una clase, supongamos la clase auto, hereda esos métodos, el equal, hashcode, el toString, ¿sí? ¿Estamos? Con cierto comportamiento. Y ustedes lo tienen que redefinir para que se comporte como necesitan en esa clase que ustedes están creando, ¿no? Bueno, y sí, si ustedes crean una clase cuyos objetos pretenden meter dentro de una colección set, es necesario que en esa clase, sobreescribir esos métodos, el equal y el hashcode, ¿sí? Que ya vamos a echar un vistacito así por arriba de eso para que se entienda, ¿sí? Entonces, si yo meto string, no hay problema, yo lo pruebo a eso, y mirá qué bien, no repite los string, y bueno, porque string ya sobrescribe el método equals y el hashcode, ¿sí? Lo vamos a probar con clases creadas por ustedes, ahí es donde se van a dar cuenta. Entonces, en una colección set, ¿sí? Para que el set se dé cuenta si ustedes metieron elementos repetidos, ¿estamos? Tengo que sobreescribir el método equals. Y si sobreescribo el método equals, también tengo que sobreescribir el método hashcode, ¿sí? ¿Saben qué hace el método hashcode? ¿Sí? ¿Vieron que el equals, qué tipo de dato devuelve el método equals? Juliano. Booleano. Un booleano, ¿no?
un booleano, porque me permite comparar, decir si dos elementos son iguales, ¿no? Me devuelve un true o un false, un booleano. Bien. Y el método hashcode me devuelve un número entero, ¿sí? El método hashcode me devuelve un número entero. Y la teoría dice, o los fundamentos dicen, que si dos objetos son iguales, ¿sí? Si dos objetos, al ser comparados por el método equals, son iguales, el hashcode debería dar el mismo valor numérico. Deben tener el mismo número. Si son distintos, ¿sí? Podrían tener distintos valores o el mismo, no importa. Pero si son iguales, tiene que el método equals, el método hashcode, dar el mismo número entero. ¿Sí? Esa es la teoría. Entonces, el método hash, ¿sí? Debería, bien implementado, para dos objetos del mismo tipo, ¿sí? Dar números diferentes, ¿sí? Si son objetos diferentes, en lo posible. ¿Estamos? En lo posible. Y ahora, miren esto. Ahora seguimos con el set. Entonces el set, ustedes me dijeron, es un conjunto, es decir, no acepta repetidos, y ahora sabemos que para que no acepte repetidos, los objetos que meto tienen que tener sobrescrito, ¿sí? La clase tiene que tener sobrescrita el método equal y el hashcode, para que él se dé cuenta. Pero además, cuando ustedes recuperan los elementos en un set, ¿qué dice la teoría? ¿Los recupero en el mismo orden que los puse o no? Y depende si es un hash set o un link hash set. Estamos hablando en general de los sets. ¿Qué les dice la teoría? Que en general son desordenados. En general, si estoy hablando en el padre, en set, serían desordenados. Y ahora viene ahí lo que dice el compañero. ¿Sí? Serían desordenados. ¿Qué significa desordenados? Que cuando yo los pongo, ¿sí? Cuando yo los guardo, no necesariamente los recupero en el mismo orden que los puse. ¿Sí? No necesariamente los recupero en el mismo orden que los puse. Ahora, set es la interfaz. ¿Sí? Las clases que implementan esas interfaces, o sea, las clases que ustedes, digamos, los objetos de tipo set con los que ustedes van a trabajar, ¿sí? Para armar una colección, son estas: hash set, linked hash set y triset. ¿Sí? Entonces, el hash set, ¿sí? Es un set puro, digamos. No acepta repetidos, el orden en el que los recupero no es el orden en el que los puse, ¿sí? Pero ¿saben cómo los ordena? Por el código hash, ¿sí? Por el número hash, por ese número los ordena. ¿Tá? El hash set ordena por el código hash de un objeto, ¿sí? Por el hash de ese objeto. Es decir, que si yo metí dos autos y un auto me devuelve el hash code, el 5, y el otro auto me devuelve el 3, va a ordenar primero el 3 y después el 5. ¿Sí? Yo no sé, a veces, si yo no estoy pendiente de qué valor hash tiene un objeto, qué sé yo, después cuando lo recupere no sé cómo lo va a recuperar. ¿Tá? Por eso digo es desordenado, porque no los mete en esa colección en el orden que los puse, lo mete en un orden del código hash, ¿no? Ahora, supongamos que ustedes dicen, che, yo necesito un set, porque necesito que no estén repetidos, pero necesito cuando los recupere, recuperarlo en el orden que los puse. ¿Sí? Quiero que no estén repetidos, ¿tá? Un set, pero quiero, cuando los recupere, recuperarlos en el orden que los metí, como si fuera un array list. ¿Sí? Dice, no te hagas problema. Tenemos esta implementación, que es linked hash set. ¿Sí? Sigue siendo un set, porque no permite repetidos, pero ordenado por el orden, por la inserción, vamos a poner acá, por la inserción. O sea, por el orden en que los metieron. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, que yo meto objetos y cuando los recupero en el orden que los metí. Como linked hash set sigue siendo un set, no me va a permitir repetidos. ¿Sí? Ahora, supongamos que ustedes dicen, che, no, ¿sabes qué? Yo necesito también que no estén repetidos, pero cuando los recupere, quiero recuperarlos en un orden natural. ¿Cómo en un orden natural? Y sí, si meto números, quiero que aparezcan ordenados, no sé, del más chico al más grande, recuperarlos de menor a mayor. Que si meto palabras, que aparezcan ordenadas, si meto string, que aparezcan ordenados lexicográficamente o alfabéticamente, de la A a la Z, por ejemplo. Que si meto autos,
aparezcan ordenados por patente. Que si meto, por ejemplo, personas, aparezcan ordenadas por DNI o por el apellido. Ah, y entonces acá, ¿qué miércoles hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? Bueno. ¿Qué tiene que, además, ¿sí? Un objeto que yo pretenda meter en un triset, además de la clase haber sobrescrito el método equal y el hashcode, además, ¿qué tiene que implementar o sobreescribir? La clase Para de que comparadora. Claro, exactamente. ¿Sí? Tiene que implementar, el objeto que yo meta ahí adentro, tiene que implementar comparable. Comparable es una interfaz. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz? A ver, ¿qué es una interfaz? ¿Qué es una interfaz? ¿Qué? ¿Qué sería una interfaz? Es como una clase. Una interfaz es como una clase. ¿Sí? Es como el intermediario, digamos, que Claro, a Es ver, parecido a una clase abstracta, vendría a ser. claro, exactamente. Específicamente, una interfaz es una clase 100% abstracta. ¿Sí? Es una clase que tiene todos sus métodos abstractos. ¿Sí? Tiene todos sus métodos abstractos. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya conocimos un poco más del set. ¿Sí? Y ahora nos queda, fíjate, esta otra familia. ¿Se dieron cuenta? A ver si la cacharon, ¿no? Que set, list, que son las que más van a usar, todas implementan o heredan de la interfaz collection. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si la interfaz collection propone que para agregar elementos el método se llame add, todos set y list van a tener el método add. ¿Sí? Si collection propone que para saber la longitud de la colección el método se llame size, todas las hijas, set y list, van a tener el método size. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Cuando en la otra unidad veamos relaciones y vean puntualmente herencia, y cuando vean herencia vean polimorfismo, van a ver cuán útil es esto que estoy diciéndoles ahora acá. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes crean un set y le tienen que meter elementos, el método se llama add. ¿Sí? Igual que si crearon un array list. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esos métodos, el que propone que los métodos se llamen así, es la interfaz. ¿Sí? Es collection, que es la madre, ¿sí? Y set y list son las hijas de collection. Heredan esos métodos, ¿no? Que luego lo implementan cada una de las clases concretas que estamos viendo acá abajo, ¿no? Ahora, acá hay otra familia, map. Pero vieron que esta familia está aislada. Esta familia no hereda de collection. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Que no hereda de collection, está separada. ¿Y qué propone un map? ¿Cuál es la idea de un mapa? ¿Mm? ¿Cuándo usarían un mapa? No tengo la clave y un key. O sea, cuando quiera guardar valores de a pares, ¿no? ¿Sí? Cuando quiera guardar valores de a pares ordenados, del tipo como si una clave. como si fueran coordenadas, digamos, de un mapa, o algo parecido. Claro, por L, sí, podría ser. Claro, porque en realidad, vos con las coordenadas, con el valor X y Y en un mapa, encontrás un punto. Acá para encontrar el dato necesitas la clave nada más, un solo dato. ¿Sí? A ver, un ejemplo en la vida real que se parezca a un mapa, a ver, a un map. El DNI. No, El DNI. no. Hola. Hola. El No. ejemplo de las ciudades que vimos, el código postal y la ciudad.
Tampoco. Podría ser, a ver, en lugar de decirme el código postal y la ciudad, en lugar de decirme el DNI y la persona, podría ser, por ejemplo, un padrón. ¿Sí? Un padrón electoral podría ser un mapa, claro. ¿no? El DNI es la clave y el valor es el dato de la persona. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahí el ejemplo que dijo también el compañero, ¿qué me dijo? Ah, el código postal podría ser un nomenclador cartográfico. El código postal y la ciudad, ¿no? Entonces, en un nomenclador, el nomenclador sería el mapa, el map, ¿sí? Y los datos que están guardados en clave valor sería el código postal y el nombre. No sé si se llama nomenclador cartográfico o algo así. Bueno, ¿tá? Un directorio telefónico también, ¿sí? Podría ser un mapa. ¿Cuál sería la clave en el directorio telefónico? En una guía. El número de teléfono, El número de teléfono. ¿Y el valor? El nombre. los datos de la persona. Los El datos del nombre, cliente, la ¿no? De la dirección. persona que tiene ese teléfono. Claro. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿tá? Es un diccionario, exactamente, Diccionario. Francisco. Por eso los Bueno. mapas, que también se los conoce como diccionarios, ¿sí? ¿Tá? Entonces, en un diccionario, ¿cuál sería la clave? Palabra. ¿Cómo? Palabra. Palabra. La palabra. ¿Y el valor asociado? Todos los significados que tenga la palabra esa. Claro, la definición de esa palabra, ¿no? Está bien, bien, bien. La cacharon ahí. Ahora, acá vuelve otra vez lo mismo. Cuando yo meto los datos, después quiero que sean fáciles recuperarlos, ¿sí? Entonces, puede suceder que ustedes digan, bueno, me interesa, obviamente, ¿sí? ¿Qué idea les da la palabra clave? ¿Idea de qué? Cuando yo digo, ese dato tiene que ser clave. De que no es repetible. Claro, que yo con ese dato puedo identificar, ¿sí? De manera unívoca a un elemento dentro del conjunto, ¿sí? Y obviamente, para poder identificar de manera unívoca a un elemento dentro del conjunto, no se tiene que repetir, ¿está? Esa es. Entonces, ahí saben algo más ustedes. Ahí ya están sabiendo algo más, ¿sí? Que el objeto que metan como clave, el elemento que metan como clave, ¿sí? Y acá respondo a la pregunta que hizo recién al comienzo Pablo, ¿sí? Lo que yo ponga acá como clave puede ser cualquier objeto. Puede ser un string, puede ser un cliente, puede ser un auto, puede ser una palabra, puede ser, no sé, un teléfono. ¿Se entiende? Puede ser Un otro número. mapa. Pues podría ser otro mapa. Sería muy rebuscado, ¿sí? Pero podría ser. Ahora. Entonces, si la clave no se tiene que repetir, ¿sí? ¿Qué consideración voy a tener que tener con el objeto, con la clase del objeto que yo ponga como clave? ¿Cómo se tendría que dar, se va a dar cuenta un mapa si pongo dos claves iguales? Con un comparator. Claro, exactamente. Se va a dar cuenta, ¿sí? Primero, con el hashcode, perdón, con el equals, ¿sí? Se sigue dando cuenta con el equals, si son iguales, y obviamente sobreescribiendo el hashcode, ¿estamos? Fundamentalmente con eso. Ahora, en términos generales es eso. Entonces, pero tengo tres implementaciones de map. Yo puedo crear tres mapas distintos. Puedo crear un hash table, puedo crear un linked hash map y un tree map. ¿Cómo les parece a ustedes? Y cada uno me va a ordenar las claves de maneras diferentes, ¿sí? Entonces pregunto, en el hash table, ¿cómo les parece a ustedes ordena las claves? No sé, creo que en la guía no menciona la hash table. Bueno, no importa, pero en base a lo que estuvimos hablando, no sea tan teórico usted. De lo que Lo estuvimos ordena a charlando. través de una tabla parecida al hash set. Claro, o sea, lo ordena a través del hash, del código hash. ¿Sí? Eso sí O sea, sale en la teoría. está bien, pero bueno, infiriendo en base a lo que estuvimos hablando, podría ser, está bien, que obviamente tienen que leer la teoría, pero bueno, ponele que no la leyeron. Podríamos inferir eso, ¿no? Que lo ordena, ¿sí? Los datos van a quedar ordenados de acuerdo al código hash, a la implementación del hash code que ustedes le pusieron al objeto clave, ¿no? Bien. ¿Y qué pasará si creo un linked hash map? ¿Cómo me ordenará las claves? Une las dos, el hash set con el ¿Y cómo lo pusiste? tree set. Por la inserción.
Por el orden de inserción, exactamente. Por la inserción. ¿Sí? Debería ser así. ¿Y el trimap? ¿Como Por orden comparable? ascendente. Por un orden natural. ¿Sí? O sea que si las claves son números, me las podría ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? Si las claves son cadenas, podría ordenarlas alfabéticamente, de la A a la Z o la Z a la A. Si son autos, me los podría ordenar por patente, me los podría ordenar por marca o por modelo. Entonces, acá, ¿qué pasaría con la clave? Tiene que, aparte de tener que redefinir el equal y el hash code, ¿qué tendría que implementar? Lo dijeron recién. El comparador. Acá Comparables. tendría que implementar el comparable, exactamente. Algo parecido al trimap, ¿sí? Sí. Algo parecido al triset, perdón. Algo parecido al triset. O sea que tendría que implementar comparable, ¿sí? Ahora bien, resulta que, por ejemplo, la que menos, digamos, funcionalidades tiene, si se quiere, o implementaciones rebuscadas tiene, es list. ¿Sí? Vieron que list permite duplicados y los elementos están ordenados en el orden que los puse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo ordenarían un list? Supongamos que si yo ya metí los elementos en un list y ahora quiero que los ordene. Metí personas, quiero que las ordene por DNI. Metí autos, quiero que los ordene por patente o quiero que los ordene por modelo. ¿Qué solución me dan? ¿En una lista? Sí, están en una lista. Y podés armar pasarlas a un tree. comparadores o podés crear un triset de la lista. No, yo quiero esa lista. Esa Usamos lista no la sort. quiero volver a escribir, la quiero ordenar. Usamos ¿Un sort. sort? Bien. Uso un sort. ¿Y sort qué es? Cadena. Un método. Un método. Hola, Enzo. Bien, no hay problema. Sort es un método, perfecto. ¿Y ese método de qué clase es? ¿En qué clase está sort? Collection. Bien. Bueno, ahora, esto es lo que quiero que justamente presten atención. Vieron que set y list, ¿sí?, heredan de la interfaz collection en singular. ¿Sí? En el API, en el framework de colecciones, hay una clase que se llama así, collections, ¿sí?, en plural. Entonces, collection tiene varios métodos, ¿no? Pero uno de ellos, el más conocido, collections, tiene un método que es sort, exactamente. Y a ese método sort, yo no le puedo meter cualquier colección. Yo no le puedo meter un set, por ejemplo. Yo no le puedo pasar por parámetro a ese sort un hash set, o un triset, o un linked hash set. Tampoco le puedo pasar un mapa. Solamente acepta objetos de qué tipo. List. De tipo list, exactamente. Solamente objetos de tipo list. Bien. Y otra cosa que ustedes pueden inferir a esto, ¿qué otra cosa sabrán del método sort que lo puedo usar así? Clase, punto, y el nombre del método. ¿Vieron que no hace falta que haga un new de collections para usar el método sort? ¿Qué significará eso? Que es estático. Que es estático, exactamente. ¿Sí? ¿Vieron cómo van atando todo lo que han ido viendo? Es importante eso. Entonces, acá el truco está en... por ahí puede suceder que no me acuerde cómo se llamaba el método para meter datos o para ver el largo de una colección, el tamaño de una colección, pero sí lo que me tengo que acordar es esta. ¿Qué propone? ¿Sí? ¿Cuál es la semántica de cada una de las colecciones? ¿Sí? ¿Qué propone cada una de las colecciones? Entonces, así para hacerlo de la manera más rápida posible, acá tengo, por ejemplo, autos. ¿Sí? Lo vamos a hacer, ¿les parece? Lo vamos a hacer con persona. Miren, tengo una clase persona, ¿sí?, que tiene DNI, apellido, nombre, un constructor y los getter y setters. Y no tiene nada más. ¿Sí? No tiene nada más. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente.
vamos para acortar todo, vamos a usar, vamos a hacer un ejemplito con los set, con estos dos, ¿sí? Con hash set y triset, ¿sí? Vamos a probar los set primero, ¿estamos? Vamos a meter personas, tanto en un hash set como en un triset, ¿sí? Entonces, venimos acá y vamos a crear dos personas. Vamos a crear una persona, Juan, con el DNI, qué sé yo, 12, para no poner tantos números, creo que puse apellido, el nombre, Juan. Si no me acuerdo, me fijo, en persona el constructor era DNI, apellido, nombre. Ahí está, sencillito. Ahí creamos una persona. Perfecto. ¿En qué me equivoqué ahí? New persona. Claro, bien. Un Bueno, objeto de tipo Juan se usa. claro, y no tengo la clase Juan, tengo la clase persona. Bien. Vamos a crear otra persona, Pedro, igual a new, persona. Pedro tiene el DNI 14, se llama, el apellido es López, se llama Pedro, ¿está? Ahí está. Y supongamos que quiero crear de nuevo a Juan, ¿sí? Quiero crear de nuevo una persona Juan, con los mismos datos de Juan. Miren, voy a crear una persona, se va a llamar Juan II, new, y para mí, sí, sé que son dos objetos diferentes porque estoy haciendo un new, pero conceptualmente, para mí, estas serían dos personas porque van a tener el mismo DNI, puntualmente el mismo DNI, ¿sí? Juan. Vamos a poner Juan Alberto, ¿sí? Ahí está. Fíjense, yo acá tengo dos personas. Tengo tres personas. Instancié tres objetos personas. Pero para mí, conceptualmente, Juan y Juan II serían la misma persona. ¿Por qué conceptualmente para mí podrían ser la misma? ¿En qué me estoy basando? Se me escapó recién. El número de DNI. El DNI, ¿sí? O sea que para nosotros sabemos que dos personas son iguales si tienen el mismo DNI. Entonces, para nosotros, conceptualmente, son la misma persona. DNI. Exactamente. Vamos a suponer que acá le ponemos Juan, inclusive, lo hacemos idéntico, ¿sí? Entonces, fíjense en esto. Vamos a crear, dijimos, primero un hash set. Vamos a probar esto con un hash set. Entonces, vamos a crear un hash set. Cuando creo el hash set, ¿de qué tipo va a ser el hash set? ¿Qué tipo de elementos voy a meter acá? Persona. Persona, perfecto. Persona, hash set, igual a new. Y acá cuando hago el new, creo que te permite hacer esto directamente. Podés hacer así, o si no, el constructor directamente. Bueno, ¿qué pasa? Que para poder usar el hash set, lo tengo que importar. ¿En qué paquete están las colecciones? Las clases de colecciones. Útil. ¿O no? En Java útil, exactamente. Entonces le digo agrega el import de hash set. Ahí está. Bien. Y ahora, ¿cómo agrego esas personas a la colección? Con add. Con add, ¿sí? Hashset punto, tengo el método add. Fíjense que add, como mi colección es de tipo persona, espera una persona. Bueno, vamos a agregar a Juan. Vamos a agregar a Pedro. Y vamos a agregar a Juan II. ¿Sí? Ahí agregamos los tres objetos personas. Bien. Para recorrerlo, ¿sí? Puedo usar un iterador o puedo... A ver, alguien, levante la mano. ¿Quién no sabe recorrerlo con un for each? Con un for mejorado, a ver. No un for each, un for mejorado. A ver. ¿Quién no sabe recorrerla a la colección con un for mejorado? ¿Todos saben? ¿Hay alguien que no sabe? Bueno, genial. Entonces, ¿cómo sería el for mejorado? ¿Cómo arranco? A ver. Mostrarla sí, pero después manipularla mucho, no.
Bueno, vamos a recorrerlo. For, si yo voy a usar un for mejorado para recorrer esta colección, ¿qué pongo primero dentro del for? La clase. Claro, Persona. el tipo de datos que tiene la colección, que es de tipo persona. Persona. Ujú. Luego el nombre de la variable que voy a usar para iterarla. Per, por ejemplo, por persona. Sí. Después va, ¿qué cosa? ¿Qué pongo? Igual. No, Punto. No, dos puntos. a Dos dos puntos. puntos. Y ahora Cassette, el nombre de la cassette. Bueno, el nombre de la HA. colección, ¿no? nombre de HS. la... HS, no ven, ¿no es cierto? Es HS. Esperen que a ver si lo puedo ampliar esto. Ahí se agrandó un poquito más, ¿no? Sí. Ahora veo mejor. Ahora sí. ¿Por qué no hablaron? Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ahora de cada persona vamos a mostrar nombre de esa persona, get nombre, y de esa persona el apellido. Ahí miro el chat, no puedo ver. Get apellido. ¿Sí? Bien. Ejecuto y fíjense, me agregó las 3 personas, ¿sí? Y las muestro a las 3. El nombre y el apellido de Juan Pérez. Fíjate que el orden en el que los puse fue primero un Juan, después un Pedro y después a Juan de nuevo. Y cuando lo recorre en cualquier orden, ¿sí? En este caso, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Perfecto. Pero él no se dio cuenta que estos dos son iguales para mí, que no lo tendría que haber agregado a este otro Juan. ¿Se entiende? Entonces, acá está lo que yo les decía. Para que se dé cuenta un set, cuando dos elementos son iguales, tengo que redefinir en la clase persona el método equals y hashcode. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a persona, ¿sí? Esta sería la solución rápida. Después ustedes leen la teoría y caería la ficha. Entonces digo, clic secundario, insert code, y le digo que voy a sobreescribir el equals y el hashcode. Y me muestra los dos campos, fíjense, me muestra todos los campos de persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo para mí conceptualmente dos personas son iguales, dijimos? Cuando tiene el mismo DNI. Bien, entonces de todos los atributos que tiene la clase, determino cuál o cuáles identifican de manera única. En el caso de una persona es el DNI. ¿Tá? Entonces digo, para mí, en el método equals, dos personas son iguales si tienen el mismo DNI. Entonces le digo, incluí el DNI en la implementación del método que hagas de equals. Y en el hashcode, ¿sí? Involucro el mismo campo. Si para el equals dos personas son iguales por el DNI, en el hashcode involucro también el DNI. ¿Se entiende? Le digo generar, y fíjense cómo me redefinió el método equals. El método equals recibe un object, ¿sí? Entonces él dice, che, si el objeto que recibo por parámetro es igual a este, es decir, la dirección de memoria del objeto que recibo por parámetro es la misma que este, es verdad, son iguales, ¿sí? Es decir, si yo me comparo conmigo mismo, soy igual. Por eso devuelve true. ¿Tá? Ahora, si el objeto que me estás pasando para compararme es nulo, o sea, no me estás pasando nada, retorná falso. ¿Sí? Ahora, si el objeto que estás pasando para compararme no es de la misma clase que yo, ¿sí? No somos de la misma clase, me estás pasando un perro y estás comparando con una persona, retorná falso, que no son iguales. ¿Sí? Ahora, va a seguir de largo y como evidentemente va a venir una persona acá, lo que hace es, ¿qué hace acá? ¿Qué está haciendo ahí? Está asignando. Sí, hay una asignación porque hay un igual, pero ¿qué hace con ese Casteando. parámetro? Está casteando, exactamente, está convirtiendo, casteando. La persona que viene ahí dentro de la variable object, en un object, lo está casteando a persona. Entonces dice ahora, si el DNI mío, de este objeto persona, de donde estamos escribiendo el código, no es igual al DNI de la persona que me mandan por parámetro, si son distintos, retornar falso. ¿Sí? Y si no, pasa de largo y retorna true. ¿Sí? Eso es el equals. Y el hashcode, ¿se acuerdan que tiene que devolver un número entero?
¿sí? El hashcode tiene que devolver un número entero. Entonces, ¿qué hace acá? Hace una fórmula ahí, qué sé yo, eleva el DNI hace una operación binaria, una operación a nivel bit con el DNI. La cuestión es que para que dé un número entero. Si el DNI es el mismo, ¿sí? Para dos DNI iguales, esto va a ser el mismo, esta formulita va a devolver el mismo número. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa formulita va a devolver el mismo número. ¿Ah? Por ahí, quizás da lo mismo, supongamos que el DNI es este, 23492009, ¿sí? Va a dar, supongamos como resultado, no sé, 89, ponele. Y si el DNI que me pasa es 4923, ¿sí? O sea, tiene los mismos dígitos, pero en orden diferente, lo más probable es que me dé también el mismo número, ¿sí? Pero, ¿qué dice la teoría? Que si son el mismo valor, tiene que dar el mismo número. Si son distintos los objetos a través del equal, el hashcode puede ser el mismo, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que si son iguales los objetos, dé lo mismo. Bueno, ahora ya sabe, ¿sí? Como ustedes fueron a la clase persona y redefinieron estos métodos, ahora, en el main, el hash set ahora sabe cuándo dos personas son iguales, ¿sí? Fíjense que yo voy a volver a poner estas tres personas, pero el que me debería agregar un solo Juan, en este caso. A ver, si ejecutamos, perdón, fíjense que me agregó un solo Juan Pérez, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, resulta que lo que queremos es que las personas, ¿sí?, aparezcan, por ejemplo, ordenadas por el DNI, ¿sí? Quiero que aparezcan ordenadas por el DNI, de menor a mayor. Entonces decidí, en lugar de guardar los elementos en un hash set, ¿sí? Esto lo voy a comentar por ahora acá. Decidí, en lugar de guardar a una persona en un hash set, decidimos guardarlo. La implementación, en lugar de un hash set, si queremos que aparezcan en un orden determinado los elementos. Un triset. Triset, bien, un triset. Era para ver si estaban despiertos. Entonces acá, triset, fíjense, ¿qué hago? Triset, triset, importo triset, ¿tá? Y después todo lo demás sigue funcionando igual, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si lo ejecuto? Shift F6, ¡fra! Reventó. Me dice, infeliz, vos metiste personas porque querés que te las ordenes de alguna manera, pero esos objetos personas que metiste ahí, ¿sí?, no implementan la interfaz comparable. Tienen que implementar, ¿sí?, la clase persona tiene que implementar comparable para que los puedas meter en un triset. Ah, ¿y ahora cómo hago? Y bueno, muy fácil. Voy a la clase persona, ¿y cómo digo que mi clase de persona implementa comparable? ¿Mm? ¿Qué palabrita uso acá para decir, che, esta persona es una persona, esta clase es una persona e implementa comparable? Implement. Muy bien, implements, exactamente. El decir implements y el nombre, y lo que viene después de implements es una interfaz comparable, ¿sí? Como comparable, ¿se acuerdan que tiene una interfaz, tiene todos sus métodos estáticos? Esto no compila hasta que yo no implemente ese método que heredo, esto es como una especie de herencia de la interfaz comparable, ¿sí? Por eso me marca la lamparita roja acá. Entonces yo hago un clic en la lamparita roja y le digo, implementame todos sus métodos abstractos. Y si me voy más abajo, por arte de magia, ¿ves? Me escribió el método compare tú, ¿sí? Y le puso cualquier cosa. Acá ese throw lo saco, porque eso me lo puso ella para que cuando lo ejecute no me olvide de redefinirlo. Bueno, el compare tú, ¿qué recibe el compare? A ver, vamos a hacerlo más fácil. Mira, perdón, porque yo acá me adelanté, lo hice mal, en realidad. Voy a implementar un comparable para comparar qué tipo de objetos. ¿Qué voy a comparar? Personas. Entonces, le digo, voy a implementar el comparable para persona. Le pongo la clase. Entonces, cuando me avise que tengo que implementar sus métodos, ¡pum!, por arte de magia,
Ahora acá el compare tú me dice, recibo una persona. ¿Sí? Entonces, pregunto, y atentos a la pregunta. El método compare tú, ¿qué recibe por parámetro? Esta es como la pregunta de ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Qué recibe por parámetro el método compare tú? Una persona. Una persona. ¿Y qué devuelve? Retorna. No. Un entero, exactamente. Este 1, método, 0 o -1. bueno, En realidad 0 o... muy bien. Está bien, pero yo era en base a lo que están diciendo acá. ¿Qué recibe? Una persona. ¿Qué devuelve? Un número entero, ¿no? Y ahí los chicos dicen, sí, devuelve un número entero. Y yo leí la teoría, dicen los chicos, que podría devolver ¿qué cosa? Me dijeron. Un 0, ¿cuándo? que son iguales. Cuando son iguales. Es decir, cuando son iguales, ¿quiénes? ¿Qué cosas son iguales? Los dos Lo que atributos estén que ahí. estás comparando. Acá, lo que yo compare acá, lo que compare de la persona que me mandan por parámetro con esta persona en donde estoy parado. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, va a devolver 0 si son iguales. Bien. ¿Qué otro número puede devolver? Un número menor a 0, dice. Un número menor a 0, un negativo. Por ejemplo, -1, ¿cuándo qué? Cuando Cuando este el atributo que objeto... comparo es menor. Claro. Cuando lo que comparo de este objeto con el que me pasan por parámetro, ¿sí? Es menor. Cuando yo soy, pongo yo, porque me refiero a esto, soy menor a lo que me pasa. Sí, hablando de lo criollo. Y un número positivo, por ejemplo 1, ¿cuándo qué? Al revés. Cuando yo soy qué? Cuando lo que comparo de mí es más menor. grande con lo que me mandan por parámetro. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa? Bien. Y acá es en donde yo tengo que decidir, ¿sí? Acá es en donde quiero decidir cómo quiero que aparezcan esas personas ordenadas. ¿Sí? Dijimos que queremos que aparezcan ordenadas por DNI, ¿no? Entonces, acá compararíamos los DNI. ¿Y cómo compararía los DNI? A ver. ¿Qué sentencia usaré acá? Podés Yo poner diría que t.get. O sea, lo que yo tengo que lograr es esto. Que si el DNI, como voy a comparar los DNI, quiero comparar el DNI de esta persona. Si es El igual al return. DNI de la persona que me mandan, ¿sí? Retorne un 0. Entonces, ¿qué sentencia uso acá? Ahí el ¿Qué return. sentencia? Sí, va a haber un retornar en algún momento. Get.t. Claro, eso. ¿Qué sentencia? Un if, exactamente. Va a haber un if. Y en el if acaba la comparación. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué pongo dentro de la condición del if? ¿Cómo comparo ahora? El DNI de esta persona, que lo pasaron por el chat, creo, los chicos. This.dni. Claro. Entonces digo, mi DNI es este. This punto, el de este objeto. Si el DNI de esta persona es igual, ¿y cómo digo al DNI de la persona que me pasaron por parámetro? Y ahí poner la t. Punto. Claro, la Get. persona que me pasan por parámetro DNI. está en T. Fíjense, claro, que puedo usar el get DNI o puedo usar el campo DNI acá. Porque como el objeto que me pasan es de la misma clase en la que estoy parado, ¿sí? Puedo ver, en este caso especial, sus atributos privados, ¿sí? No habría problema. Entonces, si el DNI de esta persona es igual al DNI de la persona que me pasan por parámetro, y acá sí, ¿qué tengo que hacer si son iguales? ¿Qué dijimos? Si son iguales, tiene que retornar 0. Y ahí está el retornar, ¿no? Retornar 0. Bien. Entonces ahora digo, bueno, si no, sí, y ahora ¿qué preguntaría? Podría preguntar si el DNI de esta persona es menor al de la persona que me pasan, ¿no? Entonces ahí podría preguntar, si el DNI de esta persona es más chico que el DNI de la persona que me pasan por parámetro,
Si eso es verdad, ¿qué tiene que hacer acá? Return -1. Tiene que retornar -1, sí señor. Ahora, si no son iguales, si no es más chico, entonces por descarte es porque es más grande. Entonces, ¿qué tiene que retornar? 1. 1, exactamente. Tiene que retornar 1 o un número positivo, cualquiera. ¿Sí? Acá tiene que retornar -1 o un número negativo cualquiera. ¿Sí? Entonces, ahora, como mi clase persona implementa comparable, ¿sí? Y por lo tanto redefinió el método compareTo, que recibe la persona y devuelve un entero, vamos al main y esto debería funcionar. Me las debería ordenar a las personas por el DNI. Vamos a mostrar aparte acá el DNI. Así, de la persona que estoy recorriendo. DNI. ¿Qué dice el chat? Bueno, vaya. Ejecuto, Shift F6, fíjense. ¿Ven? Me las ordenó por DNI. Primero Juan Pérez con el DNI 12 y después a Pedro, ¿sí? Con Pedro López con el DNI 14. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Fíjense. Profe, una pregunta. Sí, escucho. ¿Ya a dónde retorna el entero? Ahí habíamos hablado que entregaba 0, 1, -1. ¿A dónde va y lo evalúa? Bien, lo usa de manera interna triset. ¿Sí? Triset, cada vez que vos agregás un elemento, por dentro, él se encarga de ejecutar del objeto persona que mandás el método compareTo. ¿Sí? Gracias. Bien. Fíjense en esto. Vieron que acá agregamos las 3 personas y supuestamente a este señor acá atrás no lo agregó porque ya estaba repetido. ¿Sí? Le vamos a poner a este Juan Martín, por poner un nombre, acá para ver qué pasa. Tengo 2 Juanes que son semánticamente el mismo, ¿no? Porque tienen el mismo DNI. Si yo ejecuto, ¿sí? Ahí está. Evidentemente, este otro que quise agregar lo rebotó, ¿no? Este lo rebotó. Por más que le haya puesto otra cosa. No, yo quería ver, digo, a lo mejor lo reemplazó. No, no lo reemplazó. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? ¿Entendieron la diferencia? Lo que pasa, profe, y si le cambia si usted le cambia el DNI, sí lo mete o no. Claro, Ese- si le cambio el no, DNI, ¿por qué? está Y bien, porque si yo le cambio el DNI es porque es otra persona para mí. está bien, por eso. ¿Sí? Le cambio el DNI es otra persona. Ese por Y más que le cambie apellido, le cambie nombre, no lo mete más. exactamente. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, quedó claro ahí el efecto que tiene el equals y el hashcode, ¿sí? Y el compareTo, ¿no? Que lo usa para el orden natural de los elementos. ¿Mm? Bien, yo les voy a pasar acá por el chat. Esperen que voy a pausar esto. Supongamos ahora que lo que queremos hacer es guardar, ¿sí? Vamos a comentar todo esto, es guardar en un mapa una persona y su auto, por ejemplo. Vamos a suponer que cada persona tiene un solo auto. Esto podría ser un auto, podría ser, no sé, un DNI, un tipo de documento. ¿Tá? En este caso se nos ocurrió guardar en un mapa personas y autos. ¿Sí? En donde queremos que la persona sea la clave y el auto el dato asociado. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Así podemos. Vamos a registrar en este estacionamiento autos que llegan, ¿sí? Y solamente no va a haber autos repetidos. Entonces, vamos a poner como clave el auto
y como valor asociado la persona, el dueño, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener registrado en este estacionamiento, por decirlo de alguna manera, el auto que entró, ¿sí? Y la persona que es dueña de ese auto. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, y quiero, ¿sí? Recuperarlos a los elementos, quiero guardar un auto con su respectivo dueño, ¿sí? Y recuperarlos por la patente, ¿sí? Quiero recuperarlos ordenados por la patente. Entonces, ¿cómo haría? ¿Qué implementación usaría para lograr eso? A ver si están atentos a lo que estuvimos hablando. ¿Me iría a qué familia? Set, list, map. Mapa. Un mapa. Bien. Y de los mapas, ¿qué implementación utilizaría? ¿Hash table, linked hash map o tree map? Linked hash map. ¿Me pide que los recupere en el orden que los puse o me pide en otro orden especial? En tree map, está bien. Claro, porque si me dijera, bueno, quiero recuperarlos en el orden que los metí, podría ser un linker. Pero como quiero recuperarlos, perdón, en otro orden, en este caso, pues, la patente del auto, porque el auto es la clave, entonces sería un tree map. Bien. Y bueno, ¿y cómo sería acá el código? A ver, me pasan por el chat. ¿Cómo Profe, ¿le puedo definiría un tree hacer map? una pregunta? Sí. Quería saber cuál es la diferencia entre hash table y hash map. ¿Cuál es la diferencia entre hash table y hash map? Bueno, la diferencia es que el hash map es una interfaz. ¿Sí? Ahí está. Bueno, gracias. O sea, en realidad es una clase abstracta. Vos no es una implementación. Vos no vas a poder hacer un new de hash map. ¿Se entiende? Las clases que vos usás, los objetos que vos vas a poder instanciar van a ser de estos que están acá abajo de todo. En este árbol, ¿sí? Las hojas serían estas hojas que tenés acá. Hash table, linked hash map o tree map. ¿Sí? ¿Se entiende? Mira, por ejemplo, vamos a hacer así. Hash map p. Declaré una variable hash map p. Vamos a hacer control clic acá en hash map. Fíjate. Es una clase. Mira, es una clase. No es abstracta, mira vos. ¿No? Podrías crear un hash map. Así, por como lo está mostrando acá, el hash map tendría la misma implementación, ¿sí? El hash map tendría una implementación parecida al hash table. ¿Sí? Por el código hash. Ok. Ahí. Y fíjate. Sí. Ahí está. Bien. Claro, bueno, entonces, HashMap es un mapa implementado a través de una tabla hash, la llave, bueno, exactamente. Exactamente. Por eso es muy parecido a hash table. Y generalmente, vos decís, bueno, ¿saben cuál es la diferencia? Mira, a ver. Deben ser, capaz que sus métodos estén sincronizados. Por ahí puede ser que sus métodos estén. Acá yo tengo que el hash table está obsoleto, que está como considerado obsoleto. Se ve que por eso usan el map. También, pero a ver por qué. Mire, profe, acá en Google dice que hashtag no permite el null como llave ni valor. Está bien. Y mientras que el hashmap sí. Y hashmap solo permite una única llave que sea null y no hay restricciones para usar null en todos los valores deseados. Esa es una diferencia. ¿Cuál no admite null?
Hash table no permite null y hash map sí. Y hashmap sí. Y acá que estoy hablándole. No, es como que no me la reconoce. A ver, Java punto hash table. ¿Okay? Y a ver, hash table. Aparentemente son los mismos métodos. Ahí está, ¿ves? El hash table, ¿sabes por qué no se usa? No es que está en desuso. El hash table es igual al hash map. Pasa lo mismo, mira, pasa lo mismo que entre ArrayList y vector. ¿Sí? El hash table tiene todos los métodos sincronizados. ¿Sí? Son synchronizer los métodos. Ahí está. Esa es la diferencia. O sea, son lo mismo, hacen exactamente lo mismo, solamente que el hash table es como que, digamos, no es adecuado para por ejemplo, para una aplicación de escritorio. Sí va a ser accedido en un ambiente concurrente, un ambiente multihilo. ¿Mm? Como el vector, exactamente. Como el vector. Bien, bueno, volviendo al tema. Entonces, queremos crear, dijeron ustedes, un tree set para guardar un auto y su respectiva persona, ¿no? Su respectivo dueño. Entonces, ¿cómo haría acá? ¿Cómo sería el código, la definición? ¿Lo quieren pasar por el chat? A ver, ¿cómo haría? O me dictan. ¿Sí? Quiero guardar un auto y su dueño. El auto va a ser la clave, es decir, que no voy a poder poner dos autos iguales. Y cuando recorra, quiero recorrerla por la patente, o sea, ordenado por patente. Pero bueno, a ver, ¿cómo sería? Me dijeron, lo que me dijo creo que uno de ustedes fue que era trimap lo que íbamos a usar, ¿sí? Por el tipo de ordenamiento que teníamos. Ahora, ¿cómo declaro ese trimap? ¿Cómo sería? Vamos, que grabo silencio, si no. Trimap. Trimap. Bueno, las llavecitas. Esos corchetes acodados. Esos ¿Y acá qué va? corchetes. Sí. Ahí va el tipo de dato de la llave y del valor. Bien. ¿Y la llave qué tipo de dato va a ser? No me acuerdo bien qué era lo que queríamos. Queríamos guardar un auto y su de respectivo tipo auto. dueño. Entonces, la clave es auto. Pongo auto porque fíjense que tengo en el proyecto la clase auto, ¿sí? Y el valor asociado, dijimos, que va a ser el dueño, que en este caso va a ser un objeto de tipo Persona. persona. Perfecto. Entonces, este es un trimap. Lo dejo ahí. Vamos a importar acá trimap. Perfecto. Entonces, ahora para construirlo al objeto, new trimap. Tin, tin. Ahí está. Bien. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, ya que tenemos a estas personas que tenemos acá, las vamos a traer. Vamos a poner acá. Entonces tengo a Juan, tengo a Pedro, ¿sí? Y vamos a crear dos autos. Voy a crear un auto Fiat, new auto, patente a marca Fiat, Cronos, año 2022. Y tenemos otro auto, Chevrolet, new auto, patente BB, Chevrolet, no sé, Onix, año 2022. Ahí está, no andamos con chiquito. Bueno, ahora quiero decir, yo quiero registrar que este Fiat es de Juan y el Chevrolet es de Pedro.
cómo lo registro a eso? Que el Fiat es de Juan y el Chevrolet es de Pedro. ¿Con el trimap? Claro, lo quiero registrar ahí en el trimap. Entonces, ¿cómo sería? Ingresamos con el put. Claro, bueno. ¿Y qué método tiene? Ah, ahí está. Claro, exactamente. TM, punto, y acá, en el caso de mapa, el método que tiene para agregar elementos es put. Entonces, va la clave y después el valor, ¿no? Entonces, yo quiero decir que el Fiat es de Juan, mira cómo adivinó. Ahí está. El Fiat de Juan. Y ahora quiero agregar que el Chevrolet es de Pedro. De Pedro. Ahí está. ¿Escribí bien? Chevrolet. Ahí está. Y el Chevrolet es de Pedro. Bueno, ahí los agregué. ¿Ejecutamos? A ver, no vamos a ver nada. Si los agregó, los agregó. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a funcionar esto o no va a funcionar? Compilar, compila, porque no me da no me subraya nada en rojo, ¿no? No me da ningún error de sintaxis. Ahora, ¿dará una excepción? ¿O se ejecutará y no mostrará nada por pantalla? ¿Qué dicen? ¿Mm? No, mostrar no va a mostrar nada. Si no Habría está que poner un for para un que shout. muestre. No, si no Sí. directamente le pones un shout y el nombre del trimap y crea un toString y te muestra todos los componentes que están dentro de él. Que están dentro. Bien. Claro. Y si yo no muestro nada, entonces, si yo lo hago así hasta ahí, ejecutaría y no pasaría nada, ¿no? Ah, mira, Llegaría Mauro. hasta el final. Mirá lo que dice Mauro en el chat. Mauro dice, no va a funcionar porque le falta el orden. O sea que lo que me está diciendo Mauro es que si yo ejecuto esto, se va a producir en algún momento una excepción. Como cuando quisimos meter, ¿se acuerdan? Datos en el triset. ¿Sí? A ver si es cierto. Probamos, ejecutamos. Shift F6, reventó. ¿Sí? Me dice, auto no puede ser casteado a un comparable. Es decir, que auto tiene que implementar comparable. ¿Sí? Auto tiene que implementar comparable. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? ¿A dónde voy? Ustedes guíenme, yo soy un robot. A la clase auto. Voy a la clase auto. Bien. Ahí La estoy en clase auto. Ahí estoy en auto. ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? Implemente comparable. Exactamente. Implement comparable. Perfecto. Y voy a comparar qué cosa. Tipo auto. La patente. Entonces ahora implemento sus métodos y me dice, redefiní el compare tú. ¿Sí? Y ahora acá, ¿qué pasa acá? Yo tendría que comparar la patente de un auto con la del otro auto y devolver -1, si son iguales. Ahora, la patente, ¿de qué tipo es? String. ¿Y qué les dije yo de string? ¿Qué pasaba con string? ¿Que ya qué? Fíjense, string ya implementa comparable. Tiene una implementación de comparable. Tiene redefinido el método compare tú. ¿Sí? Bueno, por ahí. No tengo los lentes, pero lo van a ver por acá. Acá ven que tiene una implementación del compare tuya. ¿Sí? Entonces acá no me rompo la cabeza. Le digo, ah, bueno, ¿qué tiene que devolver el compare? Y le digo, retorná lo que devuelva, comparar. Lo que devuelva comparar la patente de este auto, dis.patente de este auto, punto, compare tú, comparada con la patente del auto que me pasan por parámetro. ¿Ven? Y ya está. Uso la implementación de compare tú que tiene string.
¿sí? Él se va a encargar de decirme, de devolverme ahí 1, -1, 0, dependiendo de si la patente esta es más chica o más grande o es igual, ¿sí? Y no me rompo la cabeza. Voy al main, fíjense que si ejecuto, ahora sí, no aparece nada, y como decían ahí los chicos, y podés poner un cout ahí que muestre, o yo quiero recorrerlo esto, y quiero mostrar, miren, yo ahora lo que quiero hacer es recorrer la colección y mostrar el dueño y la marca del auto que tiene. ¿Sí? Quiero que aparezca el apellido del dueño y la marca. Es decir, que me aparezca un listado así, que diga, por ejemplo, Pérez tiene, ¿qué tiene Pérez? Pérez tiene el Fiat, ¿sí? López tiene el Chevrolet, ¿sí? La marca Chevrolet Onix, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí yo voy a pausar esto. Sí. Bien. Entonces, la colección que vos vas a recorrer le mandaste todo tu mapa. Bien. Ahora, para recuperar cada elemento del mapa, ¿sí? Para recuperar cada elemento del mapa, ¿qué necesitas vos? Ah, está. Necesito hacer, a ver. Tengo que castearlo, ¿no? No, a ver, supongamos que yo quiero recuperar, supongamos que en una línea, acá, antes del for, parate antes del for para mostrar algo, nada más, perdón, para mostrar, nada más. Antes del for, eco. ¿Nos paramos por ahí? Sí. Supongamos que te digo, mostrame el dueño del Fiat. ¿Cómo me mostrarías el dueño del Fiat? En un print line. ¿Cómo mostrarías el dueño del Fiat? Sería... ¿Cómo se llama tu mapa? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llama tu mapa? ¿En dónde están guardados esos datos? TM, ¿no? TM, bien. TM. TM, punto. Punto. Get. Claro. TM. Para que justo me apareció el chat. Ahí. Bien, fíjate que tenés un método get. Ese método get, fíjate en esto. Fíjate que recibe un objeto clave y te devuelve la persona, ¿no? Entonces, ¿qué le pasarías si querés el dueño del Fiat? El método get espera la clave. O sea, La persona. Chevrolet. O Chevrolet, bueno. O Chevrolet. Entonces, ¿esto qué me devolvería? Te devolvería el dueño del Chevrolet, que sería Pedro, ¿no? Pedro López. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para poder extraer de cada auto el dueño, ¿sí? Vos tenés ahí, ¿sí? Vos acá, lo que va a extraer acá, el método get, es el auto, es el dueño, perdón, la persona, ¿sí? Extraes la persona. Y de esa persona podés mostrar lo que quieras. Exactamente. Podrías mostrar lo que quieras. Por ejemplo, el apellido. Entonces, pero se entiende el concepto, ¿no? Que vos, para poder extraer un dato de tu mapa, tenés el método get, ¿sí? Para poder extraer un dato de tu mapa, tenés el método get. Pero ese método get espera que le pases la clave, que en este caso sería un auto, ¿sí? Y él te va a devolver la persona asociada a ese auto. Entonces, teniendo esa idea, volvemos al for. Borrate eso vos de ahí. Borrate el print line, ese que agregamos nosotros, que pusimos nosotros. Perdón. Era para que más o menos se ubicara. Ahí pasaron los chicos una solución por el chat. Entonces, fíjate acá. Viste que tu variable de iteración es entry, ¿no? Es entry. ¿Ah? Ese te daría, cuando vos haces entry.getKey, ¿qué te va a devolver? ¿Un qué?
Te devuelve Un la auto. clave un auto, exactamente. Ese te devuelve un auto. Entonces, si vos en el print line ponés entry.getKey, pero fíjate que getKey, ¿ves? Te devuelve un auto. Entry.getKey. Sería GetKey. El getKey con K, el key, el segundo. No el value. el getKey no devuelve el auto. Claro, por eso. El getKey te devuelve el auto. ¿Está? Ah, está bien. El getKey te devuelve el auto. Y de ese auto podés mostrar, por ejemplo, la marca. .getMarca. ¿Estamos? Podrías hacer eso. Ahora, para no desaprovechar lo que vos hiciste, porque esa línea, entry get key, vos ya la tenés más arriba. Quiero borrar los dibujos, no me deja borrar. Ahí está. Esto ya lo tenés en la línea 47. ¿Sí? En la línea 47, vos ya tenés entry.getKey. ¿Sí? Solamente que lo guardaste, en lugar de guardarlo en un auto, lo guardaste en un object. Guardarlo en un auto, porque vos ya sabés que la clave es el auto. Que sea auto la clave, la clase, el objeto, la variable, tipo. Ahí en la línea 47, borra object y pone auto. Francisco, ahí en la línea 47, exactamente. Es que llega con un pequeño delay. Y el valor es la persona, exactamente. Sí. Ahora sí, ¿ves? Entonces ahora sí podés hacer lo que vos querías hacer. De key, mostrar la marca. Claro. Y después mostrar No, está bien. Estaba bien lo que estabas haciendo. Y después en otro print line, mostrar. Sería... Ahí está perfecto, ahí está bien. En otro print line abajo, mostra ahora. Sí, que me agarró el delay y ya lo borré. Claro. Y ahora podés mostrar exactamente. Y ahí tenés. ¿Sí? El dueño, tenés el auto y el dueño, que es lo que pretendíamos mostrar. Eso podría haber sido así también. Para que no me lo está... A ver. No me lo está compartiendo el coso. Se rompió. No, porque en auto te faltó implementar comparable. En la clase auto. Claro. Sí. ¿Sí? Hacele ahí implement comparable de auto. El implements en plural va. Perfecto. Corchetes acodados, con corchetes acodados. Auto con corchetes acodados. Sí, ahí está bien. Bien. El mouse. Ahí. Se rompió. Tenés mal escrito implements. Sí. Ahí te pasó Santiago. Implemented. Si encima no puedo abrir el Zoom porque no... Ahí está. Eco, borrale todo eso. Y directamente, ahí lo que harías sería retornar. Ahí dame 2 segundos que te paso la línea, si no.
no renegas tanto. Retorná Sí. la patente punto comparada con... Ahí te lo pasé por el chat, no sé si la... Acá está. Ahí está, ahí pude abrir. Sí. Sí. Usás la implementación de... ahí O sería. La variable parámetro tuya es O. Usás el compare to de string, ¿sí? Del string de patente. Ahora sí, si usted va al main, tendría que funcionar. En la dentro de internet ya, ahí supuestamente se tendría que estar mostrando, ¿o no? No, todavía no lo vemos. Va, yo no lo veo. Ahí está. Te los ordenó por patente. Ha puesto primero Va re tarde. el Fiat y después te ha puesto el Chevrolet. Muy bien, Francisco. Muy bien, Fran. Perfecto. Disculpe que ande tan lento de internet, había un quilombo ahí con el delay. Tranquilo, no hay ningún